eso ha sido también como un sello en mi carrera. Siempre he tenido muy buenos equipos. ¿Tú te acuerdas del audio de Juárez? Sí, era potentísimo. Meyer. Sí, sí, sí. Entonces te digo, ahí es cuando me voy a Ciudad Juárez y fue muy curioso porque todos los lugares estás en frontera. Entonces tanto Texas como Chihuahua tocaban la misma música. Puro Miami Beat. La gente que quería aparentar que sabía mucho y que vivían en Europa y todo esto. Iban ahí. Iban con nosotros. Y conozco a Ricardo Flores. Ahí entra otra vez Ricardo Flores en escena. De hecho, Ricardo ha escrito 2 libros de la noche, de experiencias de él, y en los 2 libros aparezco yo. Estás ahí, citado, obvio. Se lo agradezco mucho. No, es un extraordinario amigo. Temprano. Y muchos artistas, porque lo mencionan ellos, venían a Cuernavaca, Thaís. ¿Sabes qué? Cuando se abre Thaís, se da una condición que fue muy buena para Thaís, que fue que al mismo tiempo se estaba construyendo la autopista del Sol. Entonces, salir de México y llegar a Acapulco era una odisea. Y te tenías que ir por la vieja y lleno de camiones. Entonces la gente se empezó a quedar en Cuernavaca. Fue como un especial de Thalía que se filmó en Thaís. Y se filmó durante 2 días. Hubo invitados. Y fíjate que yo creo que soy de las pocas personas que le negó hacer un intercambio de corbatas. ¿En serio? ¿Te pidió una corbata y no? ¿Sabes qué? Estuvo chistoso porque yo estuve con él. Yo me encargaba de todos los shows. Claro. Porque yo conocía pues, dónde estaba la planta de luz, dónde estaban todos los switches, dónde se podían conectar, dónde podían poner las cosas. Yo sabía cómo estaba todo el mapa de mesas. Entonces yo me encargaba de los shows. Yo llegaba a las 8 o 9 de la mañana y me iba hasta que terminaba el show. Hasta el otro día. Sí, sí. Sí, era muy exigente ese tipo de cosas. Entonces, ¿Luis Miguel tocó ahí? 2 veces. Cuéntanos cómo fue. 2 veces. La primera estuvo chistoso porque muy temprano y estábamos esperando que llegaran los ganadores, pero no llegaban los camiones de Maná. Ni iluminación. Sonido, nada. Nada. Resulta que de repente viene la persona que estaba en la oficina de Thaís y me dice, oiga, le hablan a Fer. Sí. Entonces le digo, oye, Fer, te hablan, ya le indiqué dónde estaba la oficina y todo, y va para allá y me dice, oye, mala noticia. Uno de los camiones tuvo un accidente viniendo de Michoacán y pues no va a llegar. Me dice, pues no va a haber otro más que cancelar. Le dije, no, hombre, nos queman el changar. Entonces, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una tercera temporada con, ya saben, con la gente que quiero, que respeto, que admiro. Y en esta ocasión, yo me atrevo a decir que es un ícono de la vida nocturna, de los eventos, de las promociones, del buen trato con el cliente. De verdad, un buen amigo de hace años que tuve el gusto de conocer por trabajo. Sí. Y después, de verdad, me dejó muy en claro la calidad que tienes con toda tu gente. Primero, con tu tripulación y segunda, Gracias. con la gente que somos clientes. Mi queridísimo Andrés Remis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal, Paul? Gracias por la invitación. Oye, muy contento en tenerte, la verdad. No, hombre, un honor. A ver, ¿de dónde eres? ¿De Cuernavaca? ¿De Estado de México? ¿De dónde eres? No, Cuernavaca. Cuernavaca de toda la vida, nacido en Amatitlán. En Amatitlán, o sea, En Amatitlán. tú eres del barrio de Amatitlán. Sí, digo, ahí nací. Imagínate, todavía Plan de Ayala no estaba pavimentado. ¡Órale! Imagínate. Sí, yo nací en el 60. Yo me acuerdo muy bien cuando... Te ves muy joven, oye, por cierto. ¿No? La vida de andar en contacto y actualizaciones te mantiene muy joven, ¿eh? Muy activo por lo que veo. Fíjate que sabes que han sido raro porque han sido muchas generaciones. Sí. Entonces de repente te encuentras ahora, por ejemplo, en Despecho, que me encuentro a 3 o 4 generaciones que todos han sido clientes. Sí. ¿Cómo El cambian? abuelo, papá e hijo o hija, ¿no? Sí. Y Y cada quien habla una anécdota de tuya. Sí, y es vaciado, porque el otro día teníamos una mesa muy grande de niñas que fueron clientes en la época de Juárez.
Uy, Y sí. decían, es que antes éramos tus niñas, ahora ya somos tus doñas. Entonces, Pues y en sí, despecho, pues obviamente van a soltar, ¿no? Aquí el, sí, sí, el sí, sí, sí. sentimiento, ¿no? A cantar y a pasarla muy Sí, bien. a pasarla bien, echar todo afuera, toda la emoción por fuera. Oye, ¿y tu niñez fue en Amatitlán? ¿Tu No, infancia ahí o te no, moviste? fíjate que muy chistoso, mi papá trabajaba para Textiles Morelos, que en aquel Ujú, entonces era la empresa más grande y la única de ese claro. tamaño en Cuernavaca. Y el ingeniero Dubernard empezó el proyecto de hacer el barrio de Teopanzolco, Ujú, ¿sí? Y ellos, el ingeniero Dubernard, mi papá, los Smith, ¿quién más vivía en una calle empedrada que está atrás de Coronel Ahumada? Ahí compraron un terreno y ahí hicieron casas, todos ellos. Entonces yo me fui para allá teniendo 2 años. 2 años. Mi abuelo le dejó de hablar a mi papá, porque ¿cómo era posible que se llevara a los críos tan Ajá. lejos de la ciudad? Bueno, está 2 minutos, ¿no? La Bueno, vuelta. a mí me tocó después irme caminando de Barba Azul ahí. Sí, oye. O sea, pero en aquel entonces, en el 61, 62, era otra ciudad. Claro. Era como ir a Yautepec ahora. Exactamente. Yo recuerdo. Ya, mira, a mí en mi época recuerdo de niño cuando hicieron la avenida Teopanzolco, Sí, que antes claro. era nada más puro terrenito, estaban las líneas de alta tensión y hasta ahí. En la época de don Lauro, la hizo don Adolfo Deger, que en Lo, lo paz pusi- descanse. Exactamente, y me acuerdo muy bien que para mí era porque tenía un amigo que vivía por ahí y mi padre se andaba entre calles y coles para llevarme con mi amigo o a recogerme por Sí. tareas en los años el 86, 87, o sea, ¿Empedrado? empedrado exactamente. Sí. Cuernavaca, oye, ¿te ha tocado vivir tanto en Cuernavaca? Para ti, ¿qué representa la ciudad del estado de Morelos? ¿Qué es para ti en pocas palabras? Híjole, es un paraíso. Es un paraíso en todos los sentidos. Me ha tocado vivir tantas etapas distintas de la Ujú. ciudad y algunas del estado, que la verdad, cuando lo valoras desde fuera, yo me fui 2 años a trabajar a Ciudad Juárez. Mm. Y la manera como extrañas Cuernavaca, su vida, los amigos, la vitalidad, el clima, las albercas, los lugares, es la verdad, cuando realmente eres un guayabo de aquí, Sí. es tu vida, es un paraíso donde naciste, donde tienes el orgullo de vivir, increíble. O sea, ¿a ti te tocó realmente lo que es el concepto del guayabo? Que decían era porque había muchos guayabos y la ciudad olía a guayaba porque mucha fruta caía, ¿no? En las banquetas. Había fruta por todos lados, porque había demasiada agua para las pocas casas que había. Verde Entonces, todo. todo verde, había fruta por todos lados. Donde vivíamos ahí arribita de Summers, Plan de Ayala, enfrente había un terreno baldío que, bueno, nosotros jugábamos, había nopales, nos escondíamos en los árboles, de lo bonito que era la naturaleza que había en Cuernavaca. ¿No? De aventarse la resortera, me imagino, ¿no? Correteadas, Sí, escondidilla. Coronel Ahumada, cuando lo pavimentan, pues lo tuvieron que dejar fraguar no sé cuánto tiempo. Nosotros lo aprovechamos para aventarnos en carritos de valeros. Wow, o sea. Ahí, sí, no tienes idea qué niñez. Oye, tu infancia, por lo que veo, fue muy divertida, Sí, muy rica, muy bonita. increíble. Amigos, familia, todo eso. Pero, Sí. oye, ¿en qué momento empieza a despertar esa chispa? Primero, porque muchas personas saben y muchas no, que eres también músico, que eres DJ. DJ, Sí. que te inicia la cosquilla por esta pasión que está padrísima y eso va aunado De ahí a empieza toda mi carrera. al espectáculo. ¿Cómo empieza eso? ¿En qué parte, mi querido Remis, inicia esta explosión tuya que dices, me gusta esto y aquí quiero dedicarme? Fíjate que fue muy chistoso porque a mí no me gusta la música dance. Ok, Yo soy rock 100%. A mí me encanta, sí. yo Por también me encanta. ejemplo, ahorita venía oyendo Pink Floyd o Emerson, Lake and Palmer o Yes o Amon Düül. Todos esos grupos me encantaban. Pero fíjate que yo me empiezo a involucrar con la música cuando yo tenía como premio las días de calificaciones. En la familia me daban dinero. Y yo me iba a Ciudad de México y había 4 tiendas de discos importados que estaban en la misma zona. En la calle de Génova estaba ahí Sorba, Sonido Discotec y Disco Suite. Y a 2 cuadras, enfrente del Ángel, estaba Ave Discos, en la calle de Tíber. Entonces yo me iba en camión
y agarraba mi metro de Tasqueña Ajá. a la Glorieta de Insurgentes y ahí me iba caminando. Y entonces yo me empecé a relacionar con esas tiendas y traía música. Los Herrera eran dueños de Radio Nova, antes de que fuera Stereo Nova, ahí Ujú. frente a la Cristóbal Colón. Sí. Y me decían, oye, pues vente a poner música los fines de semana, los viernes creo que poníamos música, de la que yo compraba. Y entonces empezó como a hacerse famoso que yo tenía mucha música buena. Unos amigos me invitan, me pidieron la música prestada, le dije, no la presto, son mis discos. Claro. Dice, bueno, vente y ponla tú. Ajá. Tendría yo 14 años, Wow, o sea, súper chamaco. eres de los precursores que trae música distinta a la ciudad. Sí, sobre todo, que, bueno, tú lo sabes porque has estado en el radio, que en aquellos, entonces lo único que se tocaba en radio era lo promocional, Sí, nada más, sí, claro. nada más. Lo que te mandaban las compañías, que había un chorro de compañías Ujú. y ellos te decían, ahí te va la música Sí. y eso tocas, ¿no? Entonces mi programa era pues muy bueno y muy escuchado porque lo oían los amigos y decían, oye, esta música que oí, que no sé qué. Entonces ahí empezó el rollo, me piden que les preste la música, le dije, no te la presto. Me dice, bueno, ponla tú. Voy. Ajá. Y resulta que la fiesta, la primera que hicimos, porque nosotros fuimos el primer sonido de fiestas que hubo en Cuernavaca, se llamó Mafaldas, Mafaldas. O sea, con fuiste. Carlos Bonilla y Nico Lavín y tu servidor. Fue el primer sonido de fiestas que hubo en Cuernavaca. Empezaste por las fiestas, eventillos. Ajá. Y entonces, pues imagínate, a esa edad te sientes rockstar, Claro. ¿no? Porque eres, pues nosotros estábamos súper escuincles, pero tocábamos en fiestas, pues ya de gente mayor y en bodas y en 15 años. Y no había nada de eso de que ahora te dicen, pásamele un USB o antes No, no, no. quémame el disco. Era, No, no. ¿cómo? No era forma. Grábame un cassette. El cassette, no. Y luego los vendían en tepetates. No, en aquel entonces no. No, todavía ustedes no, digo, pero la gente no. No, en Ahí aquel no. entonces no. No, fíjate que no. No había. No había ese mercado. No, era... pero rarísimo, porque te digo, las fiestas empezaron a ser como mucha época por el relajo que echábamos nosotros. Era increíble que de repente en una noche, cuando ya los queríamos como correr, empezamos a poner Pedro Infante o poníamos Cricri, y entonces veías a la gente bailando el ratón vaquero, y después les poníamos gimnasia. Había un programa de gimnasia en el Canal 4 de aquel entonces, que era el profesor Villanovet y Evelyn Lapuente. Entonces ese disco nosotros lo teníamos. Y les poníamos gimnasia a las 2 de la mañana y veías a la gente cómo se tiraba al piso a hacer abdominales. O sea, estaban infiestados y se divertían también. Exacto, era todo diversión y decían, a ver ahora qué hacen estos cuates. El cancán lo bailaban, Ajá. y veías a toda la gente abrazada y no, eran unas fiestas de hacer época. O sea, fue un momento para ti que lo atesoras con Sí. toda la vibra y... Todos los momentos, yo todos los lugares donde he trabajado, todo lo que he hecho muchísimas buenas amistades, cuando inauguramos Barba Azul, que fue en el 78, Ujú. y era la quinta discoteca donde yo trabajaba. ¿Cuántas fueron en tu haber? La primera fue el Tabasco Charlie's, que estaba ahí frente a la gasolinera del mercado. Ah, ok, sí. Esa fue la primera, el Tabasco Charlie's. Después me invitan por medio del Charro Terrazas, que era un señor, amigo, súper buena gente. Abren un lugar que fue maravilloso, que era el Sandy. Nadie lo conoció, duró muy poco. Tuvieron ahí un problema entre los socios y no sé qué problemas hubo después. Estaba saliendo de Rufino Tamayo, donde hace conexión con Humboldt. Sí. En esa Y, ahí Ajá. estaba el Sandy. Una casa, una barda muy grande, y ahí subías, y el lugar era impresionante. Tenía un jardín precioso, tenía un piano bar, un restaurante y la discoteca. Ahí fue tu segundo proyecto de vida. El segundo discoteca donde trabajaba yo. ¿Y el tercero? El tercero se llamó San Tropez, para los días Javier Díaz, Johnny Díaz, Mickey, los días cuando empezaban, Ajá. los días de después de Alebrije y todo esto, ahí era cuando empezaban. Y tuvimos ahí el San Tropez,
en el Bellavista, donde ahora están los tacos de Mari, Ajá, los Taco Mari. ahí era la cabina. Ah, ¿a poco? Sí. Y en todo lo que es ¿Cuánta historia, no? el patio, Era- el patio ahí era la pista y las mesas. Y ahí donde están los tacos ahora, la otra entrada, ahí había un saloncito donde se jugaba backgammon. Después ese lugar, el San Tropez, Ujú, cambia de nombre y lo agarra Pepe Lebrija, un amigo del alma, él es psiquiatra, ujú. José Fernández de Lebrija, tipazazazo, de las mejores personas que he conocido yo en mi vida, y otro amigo de él que se llama Bedubiges. Y me dijeron, oye, quédate por favor con nosotros. Ellos empezaban en ese rollo. Ajá. Dice, quédate, no te vayas. Y pues me quedé con Y ellos. con ellos. Divertidísimo. Fue un poco difícil, pero me respetaron. Por ejemplo, me compraron un muy buen equipo. Tenía yo bocinas Showco, piramidales, y tenía un mezclador Showco que en aquel entonces Que era era una joya. el top, ¿no? Sí, De sí, sí. instrumento, Era un todo. mezclador, pero gigantesco, parecía una lavadora. Sí. Claro. Y ese era el equipo. Entonces ellos me lo respetaron, me dejaron ese equipo y me dio gusto. Y aparte la tan bonita relación, dije, órale, pues vamos a echarle ganas Va. entre todos, ¿no? Y ahí, por medio de dos grandísimos amigos que todavía, uno vive en Estados Unidos y el otro en Ixtapa, pero nos comunicamos con muchísimo cariño Ajá. cada semana. Y cuando grabo música les mando mis sets A ver qué tal, ¿no? a ellos, a ver si les gusta. Paco Bravo y su primo, Jorge Aburto, ellos me oyen, uno de ellos, cuñado de Jorge Rubio, de los dueños de Barba Azul. Barba Ujú. Azul se iba a abrir. Ellos me oyen en algún momento ahí en Foro 3 y sin decirme invitan a Jorge Rubio, uno de los dueños de Barba Azul. Ujú. Y me oyen y me dicen, oye, vente con nosotros. Para acá. Vente con nosotros. Yo tenía 17 años. Barba Azul se abre el 21 de diciembre del 78, que no era la fecha original. La fecha original era una semana antes, el Ok. 14, pero no lo terminamos. No había manera de. No había manera. Entonces la pasamos para el 21 de diciembre del 78. Yo cumpleaños el 11 Ajá. de diciembre. El 11 de diciembre del 78 yo cumplo 18 años. Entonces mi primera discoteca siendo mayor de edad como DJ fue Barba Azul. Barba Azul, güey. Barba Azul, que era el cielo hecho discoteca. El primer Barba Azul, el que poca gente conoció porque fue del 78 al 83, tenía un lujo impresionante. La escalera para que subiera yo a la cabina era una obra de arte. O sea, la hizo un ebanista que trajeron de no sé dónde y era de cedro rojo. Una belleza. Barba Azul era... Y para que la noche no se viera, ¿no? Yo les decía, oye, me subo por una de bombero, pero Ajá. cómprame más equipo. Ajá, prefiero eso, ¿no? Pero la verdad se hizo con muy buen gusto, un esfuerzo tremendo de Cuauhtémoc Rubio. Ajá, y la gente. Creo que lo aprecia mucho, ¿no? Porque La gente, fíjate lo recuerda con mucho cariño. Sí, pero el primer Barba Azul es poca la gente que ahorita lo recuerda. El otro día estaba comiendo con Pepe Deger, con Pepe Orraca, amigos de la época, Ujú. y nos acordábamos que ellos fueron a la inauguración. Estaban ahí en el ambiente. Recuerden esa noche, ¿no? Ajá. Oye, y después, yo creo que conocí el segundo Barba Azul. O tercero. O el tercero. No, creo que fue el tercero entonces. Sí. El que ya estaba. Un día fue evento, tuvimos ahí los de RBD también, me acuerdo. Sí, ya Con fue el radio, tercero. Ya fue el tercero, que está ahí cerca de mi universidad, de un Inter. Sí, no, el lugar sigue siendo el mismo, pero las remodelaciones Sí, fue. ya cambiaron diametralmente lo que era el Barba Azul original. Híjole, de ese tengo un lado. Sabes que la vida nocturna, y tú lo has de saber perfectamente, tiene sus sostenidos y sus bemoles. Sí. Y en ese día yo recuerdo recuerdo con mucho cariño a un chico. Lo has de saber a qué historia me refiero. A uno que vendía hot dogs en ese tercer Barro Azul. Sí, afuera. Y que lamentablemente tuvo un accidente ahí cerca de Teopanzolco. Sí. Yo platiqué con él esa noche previa. Y él me dice, hay unos amigos me quieren llevar, pero yo no quiero ir. Le digo, no, pues no te vayas, di que ya vas a vender. No, quieren que ya corte. Al otro día me entero de lo que le pasó. No. Y él nada que beber, nada, malo. No, historias, Paul. Lo que has vivido, oye. Cientos de miles de historias.
Y en ese ámbito me imagino que has tomado decisiones también complicadas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las decisiones más complicadas que has tenido que tomar y te han dejado gran lección? Cuando fui a trabajar a Ciudad Juárez, Dejar todo Cuernavaca, vayámonos. sí, Nadie te conocía completamente. ya. No, nadie, absolutamente nadie. Y el principio fue muy enriquecedor porque me valoraron de una manera que a mí me impresionó. O sea, y lo agradezco Allá o acá. allá, allá. O Vente sea, para acá. me llevaron, la primera vez fui, me dijeron, oye, quiero que nos des tu opinión. Esto pasa porque Ricardo Flores, que es el mejor ingeniero para discotecas que ha habido en la historia de México y Latinoamérica, es gran amigo mío, gran amigo mío. Él puso el sonido, él trabajó en Barba Azul, ahí lo conocí, después puso el sonido en Ashanti, que yo inauguré Ujú. también, después hizo estuvo muy integrado en todo lo que fue el proyecto de Thaís, en todo, en todo. Te puedo decir que yo iba todos los fines de semana a Acapulco. En aquel entonces no había internet, No, no. no había computador, los proyectos se hacían en respirador, Ajá. ¿no? Y a lápiz. Sí, tal cual. Entonces yo me iba los fines de Mm. semana y él en la noche, en su oficina, iban dos pasantes de arquitectura y bajábamos planos de otras discotecas, del Baby O, del Privat de Monterrey, del Jax de Yucatán, de muchos lugares, y así se hizo un híbrido, así es como se diseñó Thaís. Entonces él, con los dueños de la discoteca de Ciudad Juárez, le preguntaron, oye, ¿y quién va a manejar Ajá. el Ferrari este que estás armando? Y Ricardo les dijo, no, pues Andrés. Y entonces me hablan y ahí voy yo a Ciudad Juárez la primera vez y había una fama malintencionada, yo creo, de que Ciudad Juárez era el infierno. Ujú. Yo cuando llego a Ciudad Juárez al revés, vi una ciudad muy tranquila, muy pujante, con muchísima inversión, muchos coches de nivel. Cuando aquí no había coches importados, allá por ser la frontera, Sí, había. veías Ferraris, Rolls Royce. Aquí jamás, no. No, no, no. No, nada. Nada. Entonces yo como que me empecé, dije, "Ah, qué bonito. Restaurantes, unos restaurantes preciosos. Entonces la primera vez me gustó y cuando llego a ver la discoteca con Ricardo y con los dueños y todo el rollo, Wow. ujú, muy chiquita, yo creo que para 400 personas, más o menos, pero un lujo, Exorbitante. no hombre, los espejos, unos espejos biselados que trajeron de Estados Unidos. Vinieron a hacer las medidas, los recortes, veías los camiones aquí puliendo los cantos de los espejos biselados. No, producción, producción. Sí. Y el rayo láser que meten allá, en aquel entonces era el rayo láser más potente que había en México. Lo Me met imagino. Laser Media, y yo ahí conozco un gran ingeniero americano, Jerry Wyant, que él instaló el rayo láser. Y como yo hablaba muy bien inglés, me pide que le ayude. Entonces yo iba a ver, a dar mi opinión, que así me llevaron. Vamos, a ver. Ven a ver qué opinas. Fue un fin de semana, acompáñanos, ¿no? Sí, sí estuve 5 días. Y muy bonito. Ricardo me dijo, oye, hablé muy bien de ti, quieren que te quedes, que no es que le dije, no, pues yo estoy en el proyecto de Thaís ahorita, tú sabes. Pues me dijeron que a quién recomendaba yo. Dije, pues el que conoce este tipo de equipos es Andrés Remis, de Cuernavaca. Entonces, ahí voy, di mi opinión, hice muy buena química con Con el la dueño, G. Ok. tipazo. Una persona íntegra, me enseñó muchísimo, muchísimo. Y me regreso a Cuernavaca. Y me hablan como a los 10 días. Y me dicen, oye, ¿quieren que vengas otra vez? Pero ya con maleta y todo, ¿no? No, 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 Nada tampoco. no. Voy para allá y me dicen, oye, queremos que te quedes. No, pues fíjate que no, te quedas. Te quedas. Entonces ya hablamos, Ricardo me pidió de favor, me dice, oye, échame la mano, si necesito a alguien que maneje esto. O sea, el equipo está de buen nivel, es como a ti te gusta. Sí.
¿quieres adaptaciones en la cabina? ¿Qué quieres? Yo dije, caray. Como una cartita a los Reyes Magos, Sí, ¿no? sí. Escoge. Fíjate que eso ha sido también como un sello en mi carrera. Siempre he tenido muy buenos equipos. ¿Tú te acuerdas del audio de Juárez? Sí, era potentísimo. Meyer. Sí, sí, sí. Entonces te digo, ahí es cuando me voy a Ciudad Juárez y fue muy curioso porque todos los lugares estás en frontera. Entonces, tanto Texas como Chihuahua tocaban la misma música, puro Miami Beat. Ujú. Prince, Sylvesters, todo ese tipo de música que estaba muy de moda en aquel entonces, Sheila B. Y a mí no me gustaba. No me Propusiste llamaba algo la nuevo, atención. imagino. No, entonces yo tengo un amigo, bueno, tenía, ya falleció, en Houston, que tenía una tienda de música, pero muy under. Arriba se cuenta que era una boutique sexual Ujú. y aparte había implementos para droga. Había bongs, había pipas, Buffet para había eso. papel y cosas así. Y en la parte de abajo, él vendía discos europeos, que no eran importados, eran contrabando en Estados Unidos. Pero yo tenía la relación con él. Entonces me dice, vente a Houston, tengo un montón de música. Y entonces fui a Houston y me llevé música que la gente me decía, es que eso no te lo van a bailar. Ajá. Y en un principio sí fue difícil, pero nos volvimos la única discoteca desde Nuevo México, Texas, Arizona, Chihuahua, que tocaba esa música. Toda la gente que le gustaba ese tipo de música no tenía más que ir a Amadeus. Claro. Entonces en Amadeus tocábamos todo ese tipo de música. Y generamos un mercado increíble, porque la gente de más lana, la gente que quería aparentar que sabía mucho y que vivían en Europa y todo esto, Iban ahí. iban con nosotros. Hijo. Sí, y esa fue una decisión choncha. Complicada y lo Fue cuando aprendiste me demasiado. casé, Allá. pero con mi novia de aquí, Acá. porque la extrañaba. Yo no tenía un solo amigo Allá nadie, en ¿no? Ciudad Juárez, nada. Mi vida era entre semana estar en el hotel, en un hotel, el Presidente, que estaba enfrente de la discoteca, e ir a ensayar. Entonces toda la semana ensayaba, compraba música, volaba mucho a Houston. Del Paso a Houston, pues es nada, Ujú. y los vuelos eran baratísimos. Entonces volaba cada 2 semanas, iba a Houston, a veces a Miami, a comprar música. Tenía la mejor música que se ha tocado en la frontera, Ahí estaba. pero por mucho, En el Amadeus. Amadeus. Oye, y eso, ahorita tocaste un tema muy, muy padre porque a muchos seguramente le va a dar nostalgia. Thaís. ¿Cómo llegaste a Thaís? ¿Por qué se da Thaís? ¿Qué vivís en Thaís? ¿Qué no vivís en Thaís? Fíjate que Thaís fue muy enriquecedor porque en el principio de Thaís, cuando nace la idea de Thaís, estábamos 3 personas. Alberto Mestre, que ahora vive en San Diego, David Ordóñez y tu servidor. Y fue en su departamento, arriba de la luna, ahí es donde nace la idea. Que era el Super La Luna en ese momento. Sí, sí, sí. Arriba de la panadería, David tenía un departamento que ahí vivía y nosotros íbamos constantemente, jugábamos billar, echábamos la copa, jugábamos cartas. Venían muchos amigos de él, también españoles, de Ciudad de México, y ahí convivíamos mucho. Y a Alberto siempre le ha gustado el ambiente nocturno. Entonces él fregaba y fregaba y fregaba. Pongan una discoteca, pongan una discoteca. Andrés conoce a todos los buenos, que no sé qué. Y un día nos quedamos al final, David y yo, y me dice, oye, ¿cómo ves? ¿Nos aventamos? Y le dije, pues no perdemos nada Ah, en ver una posibilidad de hacer un lugar bueno, ¿no? Y de buen ambiente, muy buena música, y conozco a Ricardo Flores. Ahí entra otra vez Ricardo Flores en escena. De hecho, Ricardo ha escrito 2 libros ujú. de la noche, de experiencias de él, y en los 2 libros aparezco yo. Estás ahí, Que citado, obvio. se lo agradezco mucho. No, es un extraordinario amigo. Y te digo, es lo mejor de lo Íntegro. mejor para discotecas.
Pues yo creo que a nivel mundial, ¿no? Ani, tú que has vivido, has visto. Sí. Ahora, eres una voz autoridad, entonces TAI se forma como proyecto. Taís se forma como Llegas. proyecto, pero no iba a ser ahí. ¿Dónde iba a ser? El primer Taís iba a ser, ya estaba el proyecto terminado, en donde estaba la tienda del seguro, Plan de Ayala, Ujú. entre lo que en aquel entonces era Margol y BBVA, Ajá. que era Bancomer. Ahí estaba la tienda del Seguro Social. Es como yendo dirección hacia el norte, antes de llegar a la Glorieta de la Luna. Exactamente. Ahí Viniendo está. del Seguro Social Ajá. hacia la Glorieta de la Luna, 30 metros antes, del lado derecho. Ahí está. Ujú. Que ahorita es una tienda de pinturas, ¿no? De Químicos. encubrimientos. De Químicos. químicos, Imperquimia. Se llama. Entonces, ahí va a ser. Ahí era. Ya No. teníamos proyecto terminado. No se dio. No, porque el Seguro Social, me habla el dueño de la propiedad, amigo también de la familia de aquellos entonces, y muy amigo de David también, que fue socio del primer Taís. Es que si ahorita decimos que Cuernavaca es muy chiquito, antes era más chiquito, ¿no? No, era un pañuelo. Todos se conocían. Y esto fue antes del terremoto, del 85, que no se había dado ese boom inmobiliario y la invasión chilanga que hubo Sí. durante años, ¿no? Se hace el proyecto, tú Entonces, estás ahí. sí, cuando ya prácticamente estábamos listos para empezar, esperando que se saliera la tienda del Seguro Social, porque se iba a ir a donde está el local del sindicato, en Coronel Ahumada y Cuauhtémoc. Ujú. Ahí se cambiaba la tienda del seguro. Me habla Juan Fernández un día y me dice, ¿sabes qué? No se van a ir. No se van a ir. Ya dijeron que tuvieron un desacuerdo ahí con el sindicato. No se van a cambiar. Entonces, ahí no puede ser. Ya me obligaron. No me obligaron, pero no te ibas a poner a las patadas con el Seguro Social. Sí, no. Entonces les firmó por 2 años más. Y me dice, pues ya no tengo dónde. Me dice, aunque sabes que aquí abajo y nos vamos caminando a donde estáis ahora. Ahí tengo un terrenito. Ahí hay un terreno. Y entonces vimos el terreno, nada más que las condiciones del terreno era una montaña. Tú para abajo. Sí. Y ahí vimos la posibilidad de hacerlo, nada más que era mucho más inversión, porque ahí había que hacerlo de la nada. Desde -0, bueno, -3 me imagino, ¿no? -8, porque había que sacar toda esa tierra, que te digo que salieron más de 180 camiones. Y si no hubiera sido por un amigo que lo sacó gratis, porque él le servía todo ese material. El escombro, ¿no? Si no hubiera sido por él, ese fue como la bisagra que permitió que se hiciera la obra de Taís. Oyes, y lo empiezan a construir. No, ¿Cuándo se abre, oye? El 7 de marzo del 86. Pero en el 17 de septiembre del 85, el día del terremoto, pues estábamos en obra. Estábamos en obra y se había subido la primera nervadura de herrería, Ajá. que la hizo, por cierto, mi tío Rubén Tola. El arquitecto fue Paco Álvarez, amigazo hasta la fecha. Amigazo. Él fue el arquitecto que plasmó todo lo que traíamos nosotros de apuntes de Acapulco, y toda la herrería la hizo mi tío, Rubén Tola. No, hombre, un trabajo en equipo entre todos los conocidos, sí, amigos. Entre conocidos, todos éramos conocidos. Todos amigos de David y míos. O sea, todos, se hizo una familia. Entonces, en el terremoto del 85, que fue a las 8 de la mañana, una cosa así. Tempranito, 7 y tantos de la mañana. Ajá. Yo dije, ya se cayó. Porque el día anterior, pues, cuando yo me había salido, estaba la nervadura, la primera, son 4 nervaduras ahí en Taís. Y dije, seguro ya se cayó. Entonces, tu casa, la casa de todos, estaba en Coronel Ahumada, abajo de Pipilitzi. Y yo, cuando siento el terremoto, en lo primero que pienso es, ya se nos cayó el changar. Hay que ir a ver cómo está todo, ¿no? Me pongo unos tenis, unos shorts y una playera y me lanzo corriendo. Corriendo. Y cuando llego, pues no, todo estaba bien. Ya iba llegando mi tío Rubén, Paco también. Y vimos que no, que estaba bien. Se había caído un pedazo de barda que todavía no estaba bien apoyado. Se había caído eso. Fue el único daño mínimo. Que tuvo. Sí. Pero entonces se sigue la obra y se abre el 7 de marzo del 86. Vaya. Y aprovechaste todo eso, ¿no? A mí me lo mencionabas fuera del aire de que pues, la vida nocturna de la Ciudad de México terminaba temprano y muchos artistas, porque lo mencionan ellos, venían a Cuernavaca, Taís. ¿Sabes qué? Cuando se abre Taís, se da una condición que fue muy buena para Taís, que fue
que al mismo tiempo se estaba construyendo la autopista del Sol. Entonces, salir de México y llegar a Acapulco era una odisea. Y te tenías que ir por la vieja y lleno de camiones. Entonces la gente se empezó a quedar en Cuernavaca. Fue como un tope. Y con el terremoto más, la gente no quería estar en México. Había una psicosis tremenda. Ujú. Sobre todo por la información, ¿no? Si ahorita fluye Sí, sí, sí. lentamente, en aquel entonces, olvídate. Iban saliendo imágenes del terremoto en diciembre, cuando había sido en septiembre. Entonces la psicosis se extendió muchísimo. Ahí fue cuando hubo el boom inmobiliario aquí en Viene Cuernavaca. mucha gente. Muchísima gente que dijo, a ver, tengo casa de fin de semana, me voy a vivir allá. Y las escuelas empezaron a crecer. Acuérdate que hubo también Sí, un sí, boom de mucha escuelas gente. gigantesco. Oye, pero tú los veías siempre en domingo los artistas y no los tenías de cuate en una mesa, tomamos una foto contigo, la gente. Fíjate que fue muy chistoso porque hubo inclusive cosas que no salieron al aire en televisión y que se filmaron en Taís. ¿Quién? Hubo un especial de Thalía Ujú. que se filmó en Taís y se filmó durante 2 días. Hubo invitados, el director y productor era el que salía del Lenguardo en Cachún, Cachún, El Rara, lenguardo, ajá. Alfredo Alegría. Ajá. Él era el productor y me acuerdo que lo produjo Pepsi, lo patrocinó Pepsi. Ok. Y entonces todo estaba brandeado de Pepsi y hubo invitados. Ella estaba lanzando el disco de Amarillo Azul, Amarillo, ajá, sí. que tenía el micrófono con Flores, no, girasoles, sí, con girasoles. girasoles. Ese lo estaba lanzando en aquel. Ok. Y se hizo un programa durante 2 días súper interesante. La producción y todo ese rollo, ¿no? Invitados, gente que cantó con ella. Hubo como un espacio de bohemia, otro espacio acústico. Muy padre. Y nunca salió al aire. No sé por qué. Fandango hizo su video de Fandango, sí. autos moda rock and Rock and roll. roll. Y shows tuvimos más de 100. En la clásica que dice el Cuernavaca de leyendas, ¿Luis Miguel tocó ahí? 2 veces. Cuéntanos cómo fue. 2 veces. La primera estuvo chistoso porque eh, estuvo raro. No hubo soundcheck. Él llegó tarde y llegó ya de un reventón. Entonces no fueron las mejores condiciones las del primer show. Ok. Sí, por decirlo Sí. en decente. Y la segunda vez, que yo ya mis expectativas eran muy bajas por lo que había visto en el primero, resulta que llegó a las 11 de la mañana en unos pants color como melón y una playera blanca. Un tipazo, tipazo. O sea, su manera de ser, la amabilidad, la sencillez, increíble. Mucha calidad, muy exigente en su producción. Ujú. Y fíjate que yo creo que soy de las pocas personas que le negó hacer un intercambio de corbatas. ¿En serio? ¿Te pidió una corbata y no? ¿Sabes qué? Estuvo chistoso porque yo estuve con él, yo me encargaba de todos los shows Claro. porque yo conocía pues dónde estaba la planta de luz, dónde estaban todos los switches, dónde se podían conectar, dónde podían poner las cosas. Yo sabía cómo estaba todo el mapa de mesas. Entonces yo me encargaba de los shows y yo llegaba a las 8 o 9 de la mañana y me iba hasta que terminaba el show. Hasta el otro día. Sí, 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 era muy exigente ese tipo de cosas. Entonces yo me llevaba mi ropa y ese día estuvo Luis Miguel haciendo soundcheck, bromeando, ahí pidió algo de comer, si no mal recuerdo comió sushi. Eh, la convivencia fue muy padre porque pues, de las 11 de la mañana hasta el otro día estuvimos en contacto y con sus ingenieros y con el manager y con todo el mundo, ¿no? Y ya anoche la gente empezó a llegar muy temprano. Evidentemente estaba todo sold out Sí, reventar. a reventar. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame cambiarme. Me subí y yo me bañé en la oficina, ahí de Taís, me bañé y me puse el traje, bueno, la camisa, el pantalón y la corbata. Y la corbata le gustó mucho a él. Me dice, oye, le llamó a su asistente y dice, tráeme la caja de las corbatas. No sabía para qué. Y la abre y me dice, escoge una, te la cambio. Le dije, no, 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 no te la cambio.
porque esa corbata me la había regalado un de mis grandes amigos de vida, Carlos Hemer. Me la había regalado y recientemente había fallecido. Es en memoria para ti pura. Sí. Cariño. Hasta la fecha la tengo, Sí. la corbata. ¿Y a él le explicaste eso o no? Sí, Sí. sí, agarró y me dio un abrazo. Oh, qué buena Me dice, onda. qué padre que respetes una amistad a ese nivel. Justamente, o sea, en los libros no saliste en la biografía de su serie, oye. No. El tipo fue- que me negó un intercambio de corbatas. Pero, por ejemplo, sí hubo algo que fue histórico para ellos y se acuerdan porque después yo los he visto a 2 de ellos. Maná. ¿A Maná? Maná vino 2 veces también. Una de las ocasiones, nosotros habíamos hecho una promoción por teléfono, lo seguíamos desde un mes antes en sus presentaciones. Entonces nosotros le hablábamos al celular y contestaba Fer o Alex o Vampiro o Iván o Juan. Bueno, Juan no, el bajista Más no, serio, ¿no, Juan? completamente. Y así es. Sí. Entonces, pero los otros 4 eran súper amables. Fer y Alex, mis respetos. Y Vampiro. Vampiro también era súper bueno. En su momento, ¿no? Antes de salir de Maná. Sí. Pero fíjate que esa promoción también se hizo que iba a haber 2 ganadores que iban a comer con Maná. Un amigo que tenía un restaurante de sushi, Alberto Pasquel, el Catrín también en paz descanse, nos regaló la comida por estar haciendo menciones de su restaurante, que iba a dar la comida para los ganadores Sí. de esa dinámica con Maná. Entonces ya estábamos esperando, Maná llegó temprano, muy temprano, y estábamos esperando que llegaran los ganadores, pero no llegaban los camiones de Maná. Ni iluminación. Sonido, nada. Nada. Resulta que de repente viene la persona que estaba en la oficina de Thaís y me dice, oiga, le hablan a Fer. Sí. Entonces le digo, oye, Fer, te hablan, ya le indiqué dónde estaba la oficina y todo, y va para allá y me dice, oye, mala noticia. Uno de los camiones tuvo un accidente viniendo de Michoacán y pues no va a llegar. Me dice, pues no va a haber otro más que cancelar. Le dije, no, hombre, nos queman el changarro. Entonces conseguimos que Abreu, un cuate que tenía equipos y rentaba equipos en México, tú sabes cómo es eso, Sí, claro. que nos mandara un camión sellado. Dice, no tengo cargadores, no tengo ingenieros, te va el camión. Dice, trae buen equipo, va llegando de Puebla, te lo mando. Entonces lo mandaron a Cuernavaca, pero pues llegó tardísimo. Entonces era chistoso porque pues nosotros estábamos, para esto, pues era el PA, ¿no? O sea, Sí, bocinas, amplificadores, consola, Sí, torcido para el público. pero faltaban los instrumentos. Mm. ¿Dónde? Y entonces Armando Sanders me presta su camioneta, una Ford roja, una pick-up, y me trepo a los 5 de Maná. Y pasamos a comprar unas cervecitas, y fuimos a Musical Carvajal, nos prestó música, José Luis Esparza, que yo le dije, oye, es que Maná va a tocar y no tiene instrumentos. Sí, hombre, ¿cómo no? Le dije, por favor, ábreme la tienda. Nos prestó instrumentos, lo único que pidió es que les firmaran los instrumentos. Nos prestó instrumentos, pero faltaban 2 o 3 cosas, que en aquel entonces había un lugar que se llamaba El Fizz, que era un bar que estaba en la esquina de Teopanzolco y Plan de Ayala. Ujú. Ahí estaba El Fizz. Y ahí tocaba un grupo de rock también de amigos. Y fuimos para allá y nos prestaron. Me dice, oye, yo los invito, vénganse, pero préstenos los instrumentos. Y nos los prestaron. Entonces, los shows normalmente empezaban a las 12 de la noche. Ese comenzó casi a las 2 de la mañana. Este iba a decir 2 de la mañana, ¿no? Sí. Sí. Y la Sí. gente ya esperando. No, la gente estaba lleno. Me acuerdo que Javier dice, no, pues hay que regalarles una barra libre. Dale, pa' que. Y entonces se empezó a sacar barra libre y se armó tal ambiente porque ellos veían, porque no creas que Fer y Alex y ellos estaban viendo. Ellos estaban acomodando sus instrumentos y todo ese rollo. El show empezó sin hacer soundcheck. Sí. De 1-1, probando. A ver, Nada, ¿cómo nada. suenas? Alex, ¿no? Sí, Alex dándole a la batería. Y así fue como se hizo. Y Ese la show. gente entendió también. No, hombre, el mejor ambiente yo creo que de un show fue ese y uno de Juan Gabriel. Vaya, cuántas historias. Miguel Remis, por favor,
Nuevamente estás invitado a otro capítulo porque hay Claro. muchas historias que tenemos que platicar. Pero antes de irte en esta ocasión, quiero preguntarte, ¿extrañas el Cuernavaca de vida nocturna de antes? Sí, indudablemente sí. No nada más la vida nocturna. La sociedad funcionaba de otra manera. Ahorita la sociedad está muy polarizada. Yo creo que le urge una etapa de reconciliación a Cuernavaca, a los habitantes. La sociedad yo creo que tiene que funcionar de otra manera en Cuernavaca. Creo que tenemos de los peores políticos del mundo en Morelos, porque en lugar de dedicarse a otra vez generar orgullo, funcionamiento de la sociedad, identidad, no, cada quien se dedica a hacer lo suyo, cada quien como que trae agendas distintas, y es gente que no le tiene cariño y no vivió lo que fue Cuernavaca. Cuernavaca era, a mí me, cosas que se vivieron, no de discotecas, como sociedad, las fiestas que se armaban, Ujú. los domingos era tradición, en el Melchor Ocampo había una cafetería chiquitita que se llamaba El Sorbete, y en la explanada del Casino de la Selva se instaló la Danesa 33. Ujú. Entonces, pues todos los chavos íbamos al Sorbete o a la Danesa y circulábamos caminando ahí en ese espacio y en el parque Melchor Ocampo. Estábamos sentados en las barditas, unos tomándose un café del Sorbete, era famosísimo el jocoque. Ujú. El jocoque del Sorbete o las crepas. O otros iban a comprar Su helados. helado, ¿no? Y ahí convivíamos. Y de varias escuelas, me imagino. No, y chilangos, Sí. muchísimos chilangos, y todos nos conocíamos, todos nos queríamos. Era, la verdad, increíble vivir aquí. Híjole. El tiempo es corto, ya nos llevamos como más de 40 minutos, Cállate, ni me digas. pero ¿vas a regresar, sí o no? Cuando tú me digas, ya sabes, Paul, es un honor estar contigo. No, a mí es un gustazo, es un placer, de verdad te tengo mucho cariño porque te vi trabajar, te vi cómo tratas a la gente y siempre busco la coherencia en las personas. Y tú eres una persona coherente en pasiones, en trabajo, en liderazgo y un referente de la vida del espectáculo y la vida nocturna de la ciudad y del estado. Paul. Primero Muchas tu amigo, gracias. Primero tu amigo. Eso, Andrés Eso. Remis en Desenganchados. Pásalo bonito, muchas gracias. Bye.